Hola, bienvenidas una vez más a este podcast. Hoy es un podcast diferente, pero estoy muy emocionada porque tenemos una invitada especial tanto para mí como para mi mamá, Osmania. Y tengo el placer de presentarla a la profeta Marta de Vázquez. Bienvenida a este tiempo, a este podcast, a este programa donde compartimos, donde nuestro deseo es poder conectar con otras mujeres que deseen también conocer más al Señor y crecer con el Señor. Para mí es una alegría enorme estar con ella porque esta profeta para mí es mi madre espiritual, que ha estado conmigo desde cuando estaba en aquel rincón. Dios me la envió y desde ahí ella me adoptó como hija y ha estado conmigo por muchos años. Y esta Osmania que ahora está caminando ha sido por la gracia de Dios y la obediencia de ella, de infundir lo que ella carga y lo que Dios le ha depositado. Es una honra poderla tener hoy acá con nosotros, con Cristal, y que mi hija continúe viendo esta gran mujer con esta gran unción de parte del Señor. Para la gloria de Él, ¿verdad? Porque toda la gloria, gracias, muchas gracias, toda la honra y toda la gloria es para Él. Y lo que cargamos solamente es que les prestamos, este estuche es prestado para Él, ¿verdad? Y tenemos que ser vasos de honra para el Señor. Y hoy, cuando le decía a mi mamá, vamos a tener nosotros le decimos a la pastora, yo le digo de cariño pastora Martita, vamos a tener a la pastora Martita. Y cuando yo pensaba en ella, en este tiempo que vamos a compartir, fue como que mi espíritu recordó Jueces 4, cuando habla de Débora, sí, que era una profetisa. Dice, sí, que la gente iba a buscar consejo, pero ella no era un consejo así, no, ella profetizaba y ella juzgaba a Israel. Y eso era algo poderoso porque es la única mujer jueza que hubo en Jueces. Sí. Entonces, y yo la veo así, y yo creo que cada persona que tiene el placer de compartir con usted, de una u otra manera puede ver eso en usted. Lo bueno es que se mire, ¿verdad? Que se pueda ver. Y es una honra también, ¿verdad? Porque Débora no solamente era la profetisa, lógicamente para una época en que el hombre es el que ocupaba el lugar más grande, pues vamos a decir, el hombre como que si fuera machista, pues que la mujer no jugaba, y ella sabía que para qué Dios la usaba. Y sabía perfectamente cuando la guerra, ella le dijo al del ejército, le dice que él lo quiera, pero le dice, no, esto tienes que hacerlo tú. Y le dijo, bueno, pero se tendrá que decir que esto fue hecho en mano de mujer, que va a ser entregado a los enemigos, ¿verdad? Entonces sabía lo que ella cargaba, sabía lo que sabía también el lugar que representaba como esposa, ¿verdad? Sabía perfectamente, tenía una familia y tenía todo, y eso no daba lugar a que perdiera la responsabilidad que tenía para todo ello. Recordar esa parte me recuerda una área de su vida, pastora, de que usted es fundadora de Mujeres de Negocio en el centro de Honduras. Sí, en Tegucigalpa, Honduras. Tuve el privilegio, yo les decía antes de que comenzáramos este programa, que para mí el mes de agosto Dios ha hecho su agosto con mi vida, porque un 27 de agosto de 1992 el Señor me llamó a fundar el primer grupo de mujeres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios con 17 mujeres en la sala de mi casa. Y ahí pasamos desde agosto, que era la última semana del mes, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y en febrero, en la primera semana, estábamos comenzando en un hotel de lujo, en el Hotel Honduras Maya. Imagínense, no andábamos preguntando, ¿y tendré el dinero para comenzar en un hotel? Simplemente obedecimos a aquella voz de Dios, de que comenzáramos allí en el hotel. Y comenzamos como verdaderamente correspondía a la visión que tenían los hombres. Yo siempre repito, a mí nunca me invitó un hombre, con todo respeto a los varones, yo los respeto, pero no fue que me dijo, necesitamos que nos ayude a comenzar un ministerio de mujeres de la fraternidad. En ese tiempo la fraternidad solo era de hombres, no había lugar para la mujer, porque la visión tenía que ver de que el hombre es el que menos asiste a la iglesia. Y Dios estaba como preocupado cuando llamó a Dimos Chakarian para decirle que sentía aquel fuego abrasador en él para comenzar el ministerio de hombre. Y de igual manera, cuando el Señor me llamó y tocó el corazón de una mujer que para mí fue como madre espiritual,
porque cuando ella llamaba y llamaba, yo le decía, quiero honrarte, Iris de Queer, este programa lo vas a poder ver, que Iris conmigo fue a hacer un retiro a Choluteca, y cuando venimos de allá, esa señora Dina de Caballero llamaba a Iris, gracias a Dios decía yo que a mí no me llama, yo creo que el número no lo tiene, y entonces la llamaba y me decía, dice doña Dina que comencemos con ese grupo de mujeres. Decirle que no, decirle que nosotros no andamos con la Biblia como desodorante bajo el brazo, decirle que cree por cuenta que nosotros tenemos quién sabe cuánto tiempo de andar con esto. Apenas teníamos el toque de Dios, apenas teníamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y eso, ¿sabe qué quiero? Que en esta hora que usted mire este programa, se dé cuenta que Dios no necesita buscar a los más eruditos, a los más preparados. No necesitas algún estudio bíblico, sí es necesario, claro, ¿verdad? Para todo lo demás, pero quiero decirte que el maestro de maestros se llama Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y cuando me llamó esta señora la segunda vez, nada, no decirle lo que te dije. Y en la tercera vez, ya la viejita, así le digo yo porque era casi de la edad de mi madre, dijo, me llamó directamente, Richo Iris, llámela mejor usted. Y cuando mi mamá me dijo, Martita, dice el Señor que comience ya con ese grupo de mujeres. Y yo estaba tan nerviosa que esperé a mi esposo y le digo, fíjate que esta señora, le digo, está deseando que comience, pero hoy sí le tengo miedo, porque me dijo, dice el Señor que comience. Y era como una orden contundente. Y me dice mi esposo, no te preocupes hacerlo, ya la otra semana si querés lo hacemos. ¿Y cómo? Yo estaba esperando porque los hombres de negocios en Honduras, como en todas partes del mundo, la visión tiene que ver con restaurantes, cafeterías, lugares que son imparciales. En la casa, yo te voy a ayudar, no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo vas a invitar a los primeros. Entonces él pertenecía al capítulo del Country Club, pero también estaba en un capítulo de hombre en formación en Toncontín. Y entonces me dice, yo te voy a prestar las listas para que llames a las mujeres. Así fue que comenzamos 17 mujeres. No me pregunte, creo que Dios ocupa, no por aquel que sabe todo, sino en aquel que sabe que puede confiar una misión. 17 mujeres en obediencia ahora, pastora Ana. Honduras está llena por donde quiera. En ese mismo tiempo, creo que, si no me equivoco, lo mío fue en agosto, en María Mercedes Belli, que quiero honrarte, María Mercedes, como amiga y compañeras que fuimos en el Banco de América. Me reencontré con ella allá en Honduras, pero no recuperamos una amistad sólida, pero cuando estaba ella en las mujeres, ella fue la que me dijo, hay un retiro así, porque mi esposo estaba ahí, íbamos a las reuniones que eran familiares de vez en cuando, la mujer solo figuraba de vez en cuando, no era que era parte de una reunión de mujeres. Y va a haber allá en Choluteca un retiro, pero nada más. Y en Choluteca solo existía un grupo de mujeres que generalmente se reunían en casas y generalmente era solo para estudiar la palabra o una invitada especial. Pero nosotros comenzamos con un modelo totalmente diferente, similar a lo que eran los hombres de negocio. Y en eso pues fue la diferencia. Por eso digo que en unos cuantos meses, en 5 meses ya estábamos en un hotel. Y créanmelo, cómo se llenaba, Dios mío, en el primer aniversario era una cosa tremenda. Realmente que cuando el Espíritu de Dios dice la palabra que en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? El que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Y se llenaba y había una presencia de Dios. Yo tuve invitada especial para ese aniversario, primer aniversario, a una mujer de Dios que también está en Costa Rica, es Lorena Albertazzi, una mujer que la miré desde que la conocí y yo decía, a mí me gustaría que Dios me usara como esta mujer, porque yo la conocí en Guatemala y la conocí porque yo decía, yo que sé de mujer y yo creo que me voy a fijar un poco cómo es la cosa allá. Y yo lo que quería es que un profeta me encontrara en el pasillo y me dijera, esto te dice el Señor y nada, Dios mis flores, no hubo nada. Pero hubo algo grande que yo miré cómo fluía esta mujer y cuando fluía solo se paraba para decir, esto dice el Señor. Y yo decía, a mí me gusta, eso quiero yo. Y yo quiero decirte que tú lo que anheles y lo que quieras, siempre y cuando que esté para bien, Dios te lo va a conceder. Porque la palabra dice en 1 Corintios 12 que pidamos los mejores dones. Y yo decía, me gusta esa mujer. Igual me gustaba como doña Dina, esta madre espiritual, maestra, una tremenda maestra, que no importaba que fuera domingo y podía pasar con Iris de Queer y conmigo 3 horas estudiando la palabra de Dios. Y yo no crean que era chiche para aprender. Yo le decía a doña Dina, ¿por qué dice eso? Explíqueme. No, explíqueme bien. Así la ponía yo. Y aquí a doña, mire Martita, nunca se aburrió, nunca se cansó, nunca me dijo, me tiene loca esta, pero sí ahí estaba.
Y recuerdo que y así igual con los maestros grandes, Dios nos puso verdaderamente grandes hombres, grandes mujeres, como hoy voy a honrarte César Evelio Hernández, que vive en Choluteca y hoy es pastor. A mi amada Nerea de Osorto, profeta, pastora, una gran mujer de Dios también, que fue mentora para nosotros dentro del Ministerio de Mujeres, y tantas mujeres grandes que Dios las tiene en eminencia, ¿verdad? Y que las conocí, siempre las invitaba para retiros, para esto, para lo otro. Hubo una abundancia, vamos a decir, porque tenemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Y en ese tiempo a mí me gustaba, o me seguía, que lo profético tenía que estar. Y a pesar que la fraternidad era imparcial, yo sí decía, bueno, nosotros pasamos 9 años sin que nos reconocieran, estábamos, existíamos y con todo seguíamos creciendo, creciendo, creciendo. Y hasta los 9 años, en 1999, fuimos reconocidas, pero como un ministerio adjunto, no como parte. Entonces, para que se den cuenta que la cosa no era así nomás, pero el Señor no le importó nada, porque hoy en día, fíjense bien, la fraternidad en todas partes del mundo tiene el ministerio de mujeres y de gran manera y abundantemente. Y quiero decirles que yo digo, algo quedó allí, algo pasó y sembramos palabras y sembramos pasión y sembramos amor por las almas perdidas, porque el ministerio de fraternidad es un ministerio evangelístico. ¿Será que, porque la estoy escuchando y me encanta escucharla, yo siempre le digo, pastora, Cafecito y María, porque la última vez, y la galleta María, porque tiene tanto historia con Dios, tantas cosas que Dios le ha enseñado, pero ¿le parece si nos lleva un poquito más a la línea del tiempo atrás? Cuando recién conoció al Señor, cómo conoció al Señor, cómo fue ese primer encuentro con el Señor, cómo fue su llamado al ministerio. Bueno, el llamado el que te hice con la señora fue una llamada telefónica. Y ahí Y cuando llegué a ese retiro, voy a irme allí y me voy para atrás. Cuando llegué a ese retiro que nos vimos con María Mercedes, que vamos a estar para allá, y entonces invité a una profeta que también un año completo pasó con nosotros, no se apartaba, y yo le decía, acuérdese de venir, porque me daba cosas que nos dejaran sola, porque ella era profeta y oraba muy bien. Y nosotros comenzando, y Dios mío, ¿qué le vamos a decir al que está aquí, verdad? Y esa mujer se llama Mirna Gloria Ruiz. También te honro, Mirna Gloria. Una gran mujer que Dios te usó un año completo de estar ahí con nosotras. Y todo eso se valora porque tenemos que ser agradecidas. Como la pastora María Elena Barahona, una mujer de mucho, mucho empuje, de mucha, que admiramos también. Mujeres que han pasado y que marcan la historia de Honduras, tierra de profetas, Honduras. Y fíjense que algo tremendo, que en aquel tiempo cuando llegué a Choluteca, se movía el Espíritu Santo de una manera tremenda. Y me acuerdo que doña Dina, hubo un momento que estaba tanta la presencia de Dios, ¿sabe? Solo me acuerdo de lo que pasó, que estábamos recordando lo que le pasó a Saúl, que cuando andaban buscando, ¿verdad? Se encontró con una compañía de profetas y él profetizó. Pero ¿por qué? Porque la atmósfera estaba llena, ¿verdad? De una unción profética. Y de igual manera la atmósfera estaba allí. Y de repente dice doña Dina, y doña Dina sale con una cosa, Martita, María Mercedes, vengan para acá. Quiero que, miren, ahí está, oren por ella. Ella necesita y están ocupadas todas las demás. Nosotros estábamos allí como invitadas, no como que éramos parte o que estábamos sirviendo. Y de repente, dice, una adelante y otra atrás. Y me dice la Mercedes, no, vos adelante y yo atrás. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Usted nada más ponga aquí mano y deje que el Espíritu Santo obre. Ay, Dios mío. Y yo lo más que podía era hablar lengua. Y comienzo a echar rabaquita, rabacana. ¡Pum! Cae la mujer, pero caímos las dos nosotras también. Era tan fuerte la presencia de Dios que María Mercedes cayó para atrás y yo para atrás también. Ella atrás de la persona que estábamos orando y yo adelante de ella. ¿Sabe qué? Eso es lo que pasó con Jesús cuando llegaron a buscarlo, a apresarlo, ¿verdad? Que también cayeron todos. ¿Quién es? ¿Dónde está? Yo soy Jesús, y ¡pam! Dice ahí que cayeron. Así pasó. Ese era, óigame, nosotros conocimos el poder de Dios de una manera sobrenatural, créanmelo. Puedo, ustedes grandes hombres que no voy a mencionar, que comenzar a hablar de lo sobrenatural, pero nosotros vivimos lo sobrenatural de Dios. Bueno, yo vengo de una familia, ¿verdad? De padres y madres. Yo soy la mayor de 4 hermanos. Mi papá tuvo un primer matrimonio, que hay un hijo que se crió con nosotros, ¿verdad? Él se separó de su esposa por razones que no las voy a repetir aquí, pero mi mamá lo crió a él de 12 años después nací yo.
Y se casó mi papá y en el año en que se casó yo nací en octubre. Ellos se casaron en enero. Bueno, quiero decirles que me crié en un hogar temeroso de Dios y algo tengo recuerdos preciosos, maravillosos. Mi papá para la época en que yo nací era fuerte de carácter, no lo puedo negar. Castigo de todo y los castigos era para todos. Pero lo más grande que yo valoro y atesoro al día de hoy es la manera que nos crió. Oraba desde las 4 de la mañana, rezaba, era el término porque era católico. Y íbamos todos los domingos y fiestas de guardar. No podíamos decir que era un cristianismo de que un domingo sí, otro domingo no. Aquí era todos los domingos y todos los grandes días de Semana Santa y etcétera. Pero fue un padre que el que estaba allí alrededor de él era su esposa y sus 4 hijos. Yo recuerdo el de los 4 hijos porque me imagino que ya mi hermano ya estaba, eran 12 años de diferencia conmigo. Entonces ya estaba él mayor y él no participaba o no vivía, no me acuerdo, pero de lo que yo me acuerdo es de eso. Y él, como mi papá también, íbamos a San Antonio, en la Basílica de San Antonio de Managua, y los 4 y él, porque teníamos un negocio, entonces mi mamá iba a la misa más tarde y lo acompañaba uno de mis hermanos. Esa fue la manera en que me crié. Yo decía, cuando sea grande, tal vez me puedo dormir más porque mi papá nos hace levantar tan de mañana. Dicen mis hermanos que era a las 3:30 que nos levantaba mi papá. Y además de rezar a esa hora, había que bañarse y ponerse a estudiar porque él decía que para estudiar se aprendía mejor de madrugada. Ese fue el marco. Y yo decía, Dios mío, cuando sea grande, yo quiero dormir más. Siempre fue ese mi tema, mi lema. Y pasó el tiempo, cuando tenía como 16 o 17 años, por allí estamos, pero fue antes del terremoto. Mi papá andaba alborotado con una muchacha, igual mi hermano mayor, estaban los dos con 2 hermanas, yo lo sabía, yo solo oía. Mi mamá nunca dijo, yo estoy celosa porque, no, mi mamá no se defendía, pero yo decidí defenderla, porque mi hermano llega un 7 de diciembre a la casa, mandaba un Mustang de aquella época, y la muchacha llega y me dice, Martita, ven y ven, te quiero presentar a mi novia. Y yo estaba asustada porque él tenía una hija, no estaba en matrimonio, pero no me parecía la historia que las 2 hermanas andaban en pesca, casi pesca de mi papá y de él. Y entonces aquella dice, mira, te presento a mi novia. Entonces yo me puse así y le digo, tu novia será tú, no voy a expresar la palabra, ¿verdad? Y entonces mi hermano enojado le va a decir a mi papá, y yo, por supuesto, no me acuerdo si me pegó mi papá. Mi papá no le importaba que yo tuviera 16, 15, 14 años, él lo castigaba a uno, pero yo me fui a ponerle la caja a Dios. Y quiero decirles que hasta el día de hoy empleo esa manera. Cualquier cosa que a mí no me gusta, cualquier cosa que alguien me hace, cualquier cosa que me pasa en la vida, yo me dirijo a él y le hablo. Muchos hablan en Honduras de usted y yo le hablo de vos. Me siento que con confianza para hablarle de vos. Pero desde niña estaba la cama de mi hermana aquí, porque antes eran dormitorios, y me subí arriba de la cama. Yo creo que tenía complejo de chiquita, ¿verdad? Que para poder alcanzar aquel corazón de Jesús, que era típico de la familia nicaragüense, ¿verdad? Que era de aquí para arriba. Y entonces le digo, ¿te diste cuenta cómo me castigaron? Y fue injusticia, porque vos sabes que es verdad, le digo, lo que estoy diciendo. Pero te voy a decir, y llorando, yo tenía lágrimas, eso nunca se me olvida, lágrimas diciéndole de que habían 5 cosas que yo quería, ¿verdad? Que el día que mañana que yo me besara con un hombre es porque ese hombre iba a ser mi esposo. Podría que me haya gustado un muchacho, que me enamoré, pero a mí ninguno me besé con nadie, porque algo que también mi padre me enseñó que me tenía que guardar tal que iba a ser mi esposo, que él no quería que yo fuera una mujer que andaba con uno, con otro y el otro, y la verdad que me podía haber gustado a alguien, pero hasta allí no más, no era que qué bonitas tus manos ni tus dedos, hasta ahí no, y podía ver de ojito a alguien y ya está, pero no. Y entonces le dije, uno, que no fuera mujeriego, que no fuera borracho, que no fuera pendenciero, que el día que me besara con ese hombre porque iba a ser mi esposo. Pero una de las cosas importantes, que no sé de dónde lo saqué, pero lo dije, y que sea virgen, le digo, que yo no quiero que venga repasado de otros porque yo no voy a llegar repasada tampoco. Así lo dije. Y lo dije una sola vez, pero esa oración llegó de corazón al Señor, porque yo cuando me casé y todo ni lo pensé de verdad. No lo pensé y ya le voy a decir por qué. Aquí, pastora, me gustaría hacer una pausa, tal vez si tenemos ahí en la audiencia gente que
menor o tal vez que no se ha casado, está, o no necesariamente menor, pero que está en busca de un esposo. Sí. La importancia de tener claro primero lo que uno quiere. Sí, yo tenía bien definido qué es lo que yo quería. El presentárselo al Señor. Sí, yo sin saber nada de lo que es nacer de nuevo, lo que uno aprende, ¿verdad? Con los años, de tener una relación personal con Dios, una intimidad con Dios, sobre todo el Espíritu Santo. Y yo creo que, disculpe, yo creo que algo importante que también quiero señalar es que muchas veces pedimos algo que ni nosotros somos. Sí. Y usted dijo algo que me gustó. O sea, si yo me estoy guardando, yo espero que también mi esposo Sí. así. Entonces, usted estaba haciendo su parte, Sí. pero también estaba pidiendo por algo así. Y creo que ahí Dios la honró. Sí, y yo honré a mi padre, porque mi papá siempre nos enseñó a mi hermana y a mí, pero yo creo que de las dos, a mí es que me calaba porque siempre me hacía énfasis que uno se tenía que cuidar, que uno tenía que guardarse, que no era asunto de que te andaban tocando aquí, tocando allá, y no le gustaba ni que fuéramos a fiesta. Yo no conocí fiesta de que iba a ir de aquí para allá, porque decía, pues en esas ahí van raspándose, no, usted no va a ir, ¿verdad? Y entonces fue todo ese tiempo esa la cultura, y una cultura de que a pesar que él era mujeriego, él quería que nosotros nos guardáramos para aquel que iba a ser mi esposo. Pero yo lo guardé y quiero decirle que inclusive mi padre murió en el año 76 y yo me casé en el 79. Y no porque él se murió me iba a aprovechar de que no estaba mi padre. Sabía que yo iba a su memoria y que yo lo quería hacer porque se me volvió una determinación en mi vida, ¿verdad? Y esa determinación es algo que quedó. Ni siquiera es que lo escribí ni nada, sino que estaba escrito en mi corazón. Fueron 5 puntos los que usted presentó al Señor. 5 manitos se las conté. 5 puntos que el Señor le cumplió. Todas. Y cuando el Señor me doy cuenta, conozco al Señor en el año 91, en agosto también, aquí en Nicaragua, en un retiro de la renovación carismática, ahí en la iglesia de Santo Domingo, en los escombros. Llegué a la misa de que yo iba, ya mi esposo estaba en la fraternidad, él llegó a los pies del Señor en septiembre de 1990, en octubre del 90 recibió al Espíritu Santo y el impacto fue fuerte para nuestra casa y sobre todo para mí cuando él recibió el Espíritu Santo, porque lo sobrenatural de Dios se manifestó en él también de gran manera. Y a mí me gustaba, yo miraba las cosas y me gustaba. Él me contaba todo lo que sucedía en su capítulo y cuando él llegaba y contaba tal cosa de verdad. Por eso es que cuando él me dijo, y viene de Nicaragua y recibe al Espíritu Santo, ¿y cómo es eso? Contame, yo sabía el Espíritu Santo, que es la palomita, que sabía la historia, el histórico. Y entonces me dice, sí, me dice, pero es algo, me dice, que no te lo puedo ni describir, solo sé que lo tengo. Yo no caí al piso, a mí nadie me tocó, pero sé que algo grande pasó aquí dentro de mí. Y algo grande que pasó en él es que perdonó a su papá, pero él no fue a buscar a su papá como me dejaste solo, dejaste a mi madre solo, esto y el otro. No, porque hay muchas quejas que hay de los hijos, ¿verdad? Inclusive los hijos que tuvo él pues se reclamaban con todo respeto donde quiera que estén ellos y oigan el testimonio, pero voy a hablar de la relación de sus 3 hermanas, ¿verdad? Pero tenían resentimiento bien fuerte y yo lo sabía, pero que él también tenía resentimiento porque había el padre ausente, ¿verdad? Y que siempre esto... Quiero hacer énfasis ahorita para los que estén viendo el programa. Siempre los hijos quieren una figura paterna. La anhelan, aunque no esté presente, aunque tengan rencores, aunque tengan odio, aunque aquí dijeran, no quiero volver a ver a este viejo, no quiero volverlo a ver. Siempre lo que ellos anhelan es ver esa figura de padre, a ese proveedor. Pero el Señor, lo que él redarguyó en todo eso fue eso. Mi esposa no era borracho, no era mujeriego, ¿verdad? Y allí ya nos habíamos casado en el 79, pero en ese año que él recibe, lloraba y lloraba y lloraba. Ay, no, le digo, ¿y de qué es tanta lloradera? Es que no te puedo explicar. Solo te quiero decir que a los días él llamó a su papá. Lo llamó para decirle, papá, te pido perdón. Porque él siempre eso sí lo decía y yo era testigo. Las veces que podía, el papá hablaba mal de él, diciéndole a este hijo que está tan aquí solo andando mal de mí. Y él decía, y como la gente siempre mete y saca, le decían a él también,
y tu papá tal cosa. Entonces él contestaba, yo ni lo quiero ver ni sé de él tampoco, porque no sabía ser padre, ni antes que era niño, menos ahora. Entonces llegaban, eso, la gente entra, mete y saca, y quién sabe qué más le añadía. Pero eso pasó, y mi modelo a seguir para convertirme fue él, porque podía ver la sinceridad. Su esposo se convirtió primero Ah, que usted. primero, claro. Y nunca, Eso no creó como roce, porque no, lo común es que la mujer Se primero convierta y después... primero. pero no fue él. Ahí se cumple la misión completamente, porque la visión de la fraternidad, porque él no fue en una iglesia, no fue nada, fue en una fraternidad. Yo más bien estaba en la iglesia y yo lo que quería era recibir, porque no había campo para la mujer en la fraternidad, solo cuando de vez en cuando hacían las reuniones familiares. Pero él me dio, y cuando él venía del baño una vez, y se siente, en resto, y que tarde le digo, desayunar, yo le tenía listo, a él le ha gustado siempre hasta el día de hoy de que desayunemos juntos. Y entonces me dice, es que estaba hablando con el Señor. ¿Qué es lo que estabas hablando, niño? Le decía yo. Porque me parecía locura que me dijeron que le estaba hablando. Pero él empleaba el Señor y empleaba el término de Espíritu Santo. Es que el Señor dice que me va a bendecir de gran manera. Y no le voy a contar detalles, pero fueron bendiciones tan abundantes, tan sobreabundantes, que me parecía mentira todo aquello que me estaba diciendo. Mira, le digo, hagamos algo. Y me dice el Señor que nos va a bendecir de gran manera y prosperar de gran manera, pero quiere que vos le llegues a tus pies. Entonces le digo yo enojada, llena de soberbia, por supuesto. No, un momentito, decirle al Señor que no se meta conmigo. Así le dije, decirle al Señor que no se meta conmigo. Ya se fue y yo estaba bien brava. Acabo de creer que me está diciendo que el Señor dice que me convierta. Pero la verdad, que el Señor, eso es lo que quería, porque la verdad que Él fue en los comienzos en septiembre del 90, y yo llegué a los pies del Señor en agosto del 91, un retiro que yo me fui a meter y que recibí. Pero quiero contar una anécdota poderosa. Éramos católicos, éramos todos, todavía seguimos dentro de la fraternidad 11 años siendo católicos, pero llenos del Espíritu Santo, del poder y la unción de Él, y conociendo el poder de Dios, lo creativo de Dios, el transformador de Dios. Pero hay algo que Él hizo en diciembre de ese año 90, y eso lo tengo que contar para la gloria de Él, que me dice, Martita, fíjate, me dice, ya me dieron el aguinaldo y nosotros teníamos cuentas comunes, y me dice, pero de este aguinaldo voy a dar el diezmo. ¿Y eso qué es? Le digo. Graduada en el INCAE, graduada en la Universidad Centroamericana. No sabía que era el diezmo porque nunca lo había usado para el término. Me dice, de darle el 10% al Señor. ¿Cómo que qué? Y como yo vengo de padres comerciantes, saqué que dar el diezmo. ¿Cómo vas a creer? Sí, me dice. Uy, y en el aire hice la cuenta, ¿verdad? Lo que iba a hacer de lo que él recibe. Sí, es que fíjate que nos dio Emmanuel Rodríguez, que era el presidente de Honduras, de la fraternidad, nos enseñó que era darle al Señor el diezmo, y yo se lo quiero dar. Él no necesitó una segunda prédica, él necesitó solamente de ese líder, hombre de Dios, y pienso que siempre, por eso creo que hay que ser dócil al Espíritu de Dios, y él fue dócil y obedeció, y llegó a su familia a creer en eso y darnos un ejemplo y un modelo a seguir, de tal manera que el varón juega un papel primordial en la familia. Pero si aquel hombre se niega y en vez de enseñarle a su esposa, a sus hijos, lo que es hacer el bien conforme la palabra de Dios, le dice, cuidadito se deja que lo dejen en la calle. Hay unos padres que enseñan eso, o un esposo, pero no, mi esposo fue el ejemplo a seguir, y lo voy a dar, como vas a creer. Y como les digo, hacíamos la cuenta mancomunada, pero no hubo poder de nadie que dijera yo, no lo hagas. ¿Y cómo vas a hacer eso? Le voy a llevar al padre Antonio, me dice que era un padre gordito, la mitad, y la mitad se la voy a llevar al capítulo. ¿Cómo vas a creer? El padre Antonio le vas a dar. Y nosotros íbamos a misa todos los domingos del padre Antonio, pero nunca tenemos gratitud para Dios, para darle lo que se merece. Sí, me dice, al padre Antonio se lo voy a entregar. De verdad, ay, Ernesto, pero si el padre Antonio está bien gordito, ¿para qué quiere más? Le digo, quiere comer más, le vas a dar más, hacer de daño. Esta lengua te pasa la cuenta, un tiempo que me volví tan gorda y a saber que hablaban de mí. Sí, y entonces quiero decirte que así fue. Cuando llegamos, agarró aquel sobre, en sobre lo puso en efectivo y no había transparencia, no había nada, y aquel sobre que no se podía ni cerrar ni nada, nos agarró y le dice en la sacristía al padre Antonio, aquí vengo. ¿Y eso qué es? Le dice. Vengo a dejarle el diezmo.
y agarró a mi esposo, que el sobre lo sostuviéramos sus 4 hijos, su esposa. Perdón, mi hijo, fue él, mi esposo, perdón. Fue él con sus 3 hijos y yo. Ahí estábamos por obediencia, entregando. Y le dice, ¿esto quién te lo enseñó? Mi líder, dice, Emmanuel Rodríguez. Ah, pero eso es cierto, eso está en la palabra. Seguirlo, porque eso es real. A mí no me pregunté ni en qué momento en la Iglesia Católica dejamos de honrar a Dios con lo que Él está ahí. Pero a seguirlo haciendo y obedecerle a Dios. Y Él es un buen líder porque Él está enseñando lo que debe de ser. Porque realmente eso es bendición para la familia. Esos fueron los principios, quiero decirle. El modelo sobre todo a seguir fue el padre, para mis hijos también. Enseñarles cuando hubo una maratónica que hubo el enlace, que mucha gente habla muy mal y que es incorrecto. Si supiéramos lo dañino que es hablar, ¿verdad?, de lo que es la obra de Dios, porque solo Dios es el único para ello, que para juzgarlo. Él no nos ha dado ni la que ocupaban antes los que eran jueces, ¿verdad?, para ejercer presión o tomar una determinación, sino que sencillamente a Dios o se le cumple o no se lo cumple. Y entonces, ni toga es la palabra, ni la toga que antes se ponían, ¿verdad?, los jueces. Pero quiero decirles que ese tiempo fue tan hermoso, tan bello, miramos tantas cosas, y en esa maratónica mis hijos estaban viendo la televisión, en la primera vez que se iba a hacer. Disculpe, para que vayamos como en orden. Aquí es ya cuando se convierten del catolicismo a... Pasaron 11 años. 11 años para ir a una iglesia evangélica. Yo quería ir desde hacía rato, porque ya había conocido todo el mover y sabía el crecimiento que tenía. Sin embargo, yo respeté que mi esposo fuera el que Dios lo convenciera que era el tiempo de salir. Sí, llegó un día y a que Dios tocó fue al mi ¿Para que nos pueda compartir un poquito aquí una pausa? Porque yo siento que es una lucha que tenemos como mujer el sujetar. Sí. Porque nos gusta mandar... Sí, porque me podía haber ido. Me podía haber ido y no quiere ir y yo me voy a ir a la iglesia, ¿no? Y sabía que me llevaban enfrente a mis 3 hijos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo de guardarnos y que era un canal evangélico, mis hijos tenían su alcancía cada uno en su cuarto y en esa alcancía cada uno lo tenía y fue lindo eso. Y eso es lo que te atrae la honra también. Honra para Dios y honra para tu vida. Porque ellos le dijeron, papá, como que se hablaron, agarró cada uno su alcancía y se llegó, papá, ¿nos podéis llevar allí para ir a entregar nuestra alcancía? Y ellos entregaron eso al Señor por primera vez. Y créanmelo, que esa es una honra y yo de verdad que bendigo a mi esposo, al hombre temeroso de Dios, al hombre que ha amado a Dios, al hombre que verdaderamente lo que yo pedí me quedó corto a la par de lo que Dios me dio con él. Y ahí está la bendición de sujetarse. Sí, ahí está la bendición. El día que mi hija, la chiquita, la Benjamina, con respeto, yo respeto todas las denominaciones, yo no soy quien para juzgarla si este tiene razón, este no tiene razón, pero yo recuerdo porque dentro de la fraternidad aprendemos a respetar cómo llega la gente, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo, nosotros solo enseñamos. Y recuerdo que en ese momento yo iba con ellos a la misa, pero un día como que no prestamos atención, que ese domingo iba a comenzar hasta después 1 hora el servicio. Y nosotros a la hora que llegamos ya había que esperar. Y entonces había un retiro allí. Y de repente pasaron con una procesioncita en el templo en la parte de arriba. Había un sótano ahí arriba. Iban cantando un canto de la Virgen del Carmelo. Y mi hija se queda viendo. Mírense cómo los niños oyen. Cómo los niños disciernen. Porque uno podría decir, le enseñaron, se lo dijeron. No, ellos miraron. No, papá. Eso no está bien lo que están haciendo. No, vámonos ya de aquí. Ay, dije yo, esta es mi oportunidad que me dio Dios. No volvimos nunca más. Y cuando nos fuimos todos a donde más o menos habíamos visto que podíamos ir. En Honduras. En Honduras, sí. Yo quiero una parte de usted que para mí soy beneficiada y no quiero que las mujeres que están viendo que están ahorita observándonos, escuchando, no reciban esto, porque yo realmente soy una de las beneficiadas de lo que Dios le ha depositado a usted,
pero que usted no se lo ha guardado. Usted Sí. ha sido de esa mujer obediente de Dios, de ir y hacer discípulos. Sí, Y yo soy su discípulo. sí. Y yo soy beneficiada. Yo honro su vida y aquí lo digo al frente, le doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino y que usted fuera tan obediente de discipularme cuando estaba ahí en ese. Entonces ¿qué es lo que a usted ese sentir, ¿qué le diría a aquella mujer, a aquella líder, inclusive me voy a atrever a decirlo, aquella pastora, o pastora o pastor, que a veces se guardan o tienen temor de impulsar, porque usted ha sido una de esas personas que a mí me ha impulsado. Una de las cosas que usted me dijo una vez, solo anda, que vos no vas a hacer nada, el Espíritu Santo ya está Así ahí, es. solo anda, orá, imponer mano, porque el Espíritu Santo va a Lo hacer hace todo. todo. Él te va a dirigir, va a fluir en vos. Y uno está con el temor, más cuando estás iniciando Sí, claro. al hablar. Y usted que me conoció, la Osmania de hace años, yo no estaría aquí ahora hablando. Sí. Entonces, ¿qué diría? ¿Cuál sería el consejo? Que se sigan siempre dejándose llevar por el Espíritu Santo. Porque Jesús lo dijo, así como el viento que no se sabe ni de dónde viene ni para dónde vas, así el Espíritu Santo nos maneja a nosotros. Y quiero decirte que en ese tiempo estaba tan apasionada y sigo siendo una apasionada de mi Señor, que quisiera que todo el mundo se convirtiera, que todo el mundo, ¿verdad?, tuviera intimidad con Dios para que se dieran cuenta, ¿verdad?, lo que significa tener una intimidad con Él. Pero esto es la verdad, es que a veces nosotros quisiéramos, porque la palabra te dice que a la fuerza hay que meterlo en el reino. Pero es siempre la verdad que la intercesión es poderosa para estar orando siempre por una persona, por un familiar. Yo le digo que nunca nos debemos de cansar. Yo no dudo que mi esposo oraba por mí, porque en esos, vamos a ponerle para en agosto del 91, 8 meses, y de septiembre 9, 10, 11, ¿verdad? De que daba los 10 y que yo me fijaba, ¿verdad? Aunque estaba allí, aunque yo le dijera, él estaba así y ahí le venían las bendiciones de una manera que mis respetos, todo aquello, si yo les contara, diré, esta mujer está hablando locuras, pero fueron cosas tremendas de decirle, Señor, detenete ahí que quiero que le bendiga a esto. No, dije yo, donde quiera que va, anda abriendo la cartera y si el Señor le dice, este billete dale, este da. No, y me atreví una vez, y se los tengo que decir sin darle pena, porque la Biblia no oculta el pecado de nadie, ni a David, que era David, le ocultó el pecado, a todo ninguno se lo ha, siempre está expuesto, y hay gente que no quiere testificar de lo bueno, de lo malo, de lo feo, ¿verdad? Y como que todos fueron santos, ¿verdad? Pero no, hay que hablar con la verdad. Y resulta que, no, dije yo, está, que donde quiera decirte que Dios lo bendice, y qué tal cosa, pero a mí me gustaba que él me contara qué hacía y cómo estaba. Más del capítulo, cuando llegaba y me contaba los testimonios. Y más cuando me decía, fíjate que me paró el Señor. Y yo dije, sola historia me viene a contar. Y una vez vine yo, no que él se bañaba, no es que le robaría, yo no necesitaba robarle porque las cuentas eran para los dos, no solo para él ni para mí. Todo el tiempo siempre trabajamos en eso porque los dos trabajamos cuando nos casamos. Por lo tanto, no habíamos nada que ocultar. Pero quiero decirles que esa vez en la calle, dije yo, anda los billetes allí, el Señor le pide y le dice que dé los billetes grandes. No, ya le voy a quitar los grandes, se los voy a dejar guardaditos aquí por algún lado, para cuando Él los pide, aquí están. Eso lo hice, fíjense, me atreví a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo decía, el Señor siempre le está pidiendo. Que pasaba donde fuera, lo paraba y le daba. Y venía llorando que el Señor le puso esto y el otro. Entonces, era que tremendo todo aquello. Así como una vez el Señor le habla y le dice en el capítulo que le movieron la silla y que se diera testificara de la casa que iba a tener. No es que no podíamos comprar una casa en Honduras, es que yo no quería en ese momento, porque yo decía, a mí no me gustan esas deudas caribes que vas a pagar tantos años. Yo no le quiero deber un 5 a nadie. Pero sin embargo, cuando tenía el dicho que decía, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿cómo ibas a hacer si para una casa necesitabas hacer un préstamo? Pero yo no quería eso. Yo no lo dejaba que hiciera eso. Pero un día llegó contándome, fíjate, me dice que el Señor me hizo, el Espíritu Santo decía, que me levantara, me movió la silla y me decía, y yo no podía ni moverme, me dice, hasta que me lo movió y me paré, me dice, testifica de lo que yo hacer, que te di tu casa, no es que la vas a tener,
que te di tu casa y ra. Y dijo aquello, tal cosa que el Señor me dio mi casa, así, así, así. Y cuando me está contando le digo, y no es que los cristianos no son mentirosos, ¿de dónde agarraste? Claro, como lo dijo en una reunión de hombres, eso se corrió como pólvora. Y entonces estaban diciendo, me llamaban a mí, ¿y a dónde está la casa? Ya yo estaba con los grupos de mujeres, ¿y a dónde está la casa? Y yo no había ni que contestar, pero la casa ya está, en 4 años, y la cancelamos en 4 años, para la honra y gloria del Señor. Que cómo lo hizo Dios, ese es un problema de Él. Nunca nosotros nos pongamos a pensar, ¿y cómo lo va a hacer, Señor? Déjese llevar por el viento del Espíritu Santo en todo. En esto yo miro que la obediencia del pastor Ernesto y la de usted, pastora, Dios la ha venido honrando, porque ustedes han sido obedientes, ustedes desde que conocieron a Jesús han venido entregándose, y vuelvo y repito de nuevo, y dándose. Sí. Dándole allá, o sea, ustedes no se han fijado, este es aquí, este es allá, ustedes... Y sembraba en el ministerio de la fraternidad, y nos sembraba a nosotros como el primer grupo de mujeres. Esto es algo de que Dios ha honrado la obediencia de ustedes, ha honrado desde su niñez, desde el momento que usted le dijo, te presento estas 5 cosas que quiero para mi matrimonio. Sí. Entonces el Señor viene y esa obediencia se le honró, usted se guardó, y también he venido escuchándola, he escuchado y miro que es una continuidad de la obediencia del pastor y de usted. Sí. Algo también que me encantó, no lo pude decir cuando estaba comentando, como ya para ir finalizando y recalcando cosas que ha contado que me han llamado mucho la atención, es la manera que sus padres le encaminaron, sí. Porque la palabra dice, instruye al niño en el camino, sí. Y aunque... Y entonces yo veo que usted se le inculcó la pureza, sí. Se le inculcó el tema de la familia, sí. El temor al Señor, sí. Y son cosas que a pesar de que tuvo un camino largo para llegar a rendirse, sí. Al Señor, siempre estuvo presente en su vida. Siempre estuvo. Y algo tremendo que recuerdo con todo esto es que, como te decía, que yo decía, quiero ir a grande y no quiero tan de mañana. Apenas me convertí, era 3, 4 de la mañana que yo me despierto hasta el día de hoy, a orar. Lo que sus padres, entonces yo creo que esto también... La de mi papá se activó de nuevo. Lo que estamos sembrando en nuestros, sí. Hijos desde pequeños, sí, eso es importante. Y cómo me di cuenta de que lo que Dios le había pedido, que yo ni me acordaba, se había cumplido. Una vez estaba yo preparando mi testimonio para darlo primera vez en el hotel, donde teníamos el grupo. Y ya lo había dado en la casa, cuando estuvimos en casa. Después intercalábamos casas, ¿verdad? Nada más. Y entonces era la segunda vez prácticamente. Y estoy sentada en la ventana de mi cuarto, que es ancha, y yo estaba allí meditando en todo lo que iba a hablar. Y entonces le digo, me dice el Señor, todo me lo has dado, pero no, le digo, me acuerdo a que no, todo te lo he dado, porque te di a tu esposo virgen. Que le iba a estar preguntando, ¿vos sos virgen, tenés? No, nunca se me ocurrió, ¿verdad? Pero por poco volvemos igual como nos fuimos de luna de miel a Costa Rica. Y yo no sabía por qué pasaba, pues, pero eso, ¿y por qué lo cuento? No me da pena, porque fue parte de lo que es la vida, una realidad. Y cuando yo llegué, lo primerito que le dije, Ernesto, ¿vos llegaste virgen al matrimonio? Una pregunta que nunca se lo había hecho, porque ¿cómo? Y a lo mejor por hombría no me decía él, y yo también soy virgen, y no sé por qué tengo dificultad, y los dos estábamos sola hasta que llegué yo al ministerio del pastor Casluna, a lo que es al ministerio de Jesús, que la para pastores él allá, y fuimos allá, gracias a Dios por una bendición, pero el Señor me dijo allí, todo lo que me pediste esa vez con tus dedos, yo lo cumplí. Entonces yo llegué apurada a él que me contara que eso, fíjate que el Señor me dijo, eso es verdad. Si Dios te lo dijo, así es. Me dice, claro que sí. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque ¿cómo te voy a decir eso? A mí me daba pena, pues no era parte de estar contando ni costumbre que un hombre dijera, me estoy casando y voy virgen. ¿Verdad? Honrosa, profeta, Dios ha hecho en usted, sí. Y todo es tanta sabiduría, tantas cosas que realmente nos llevaríamos unos 5 podcasts con usted. Sí, solo voy a resumir un poquito
todo en la vida, ¿verdad? Tenemos estaciones. Hubo un tiempo que Dios nos metió en un desierto. Y les quiero contar que ese tiempo no fue que nos agarró de sorpresa. Dios nos lo había hablado. Que cómo y el por qué. Yo solamente recuerdo, y para el resumen, porque eso es para otros, que yo le dije una vez al Señor, Señor, ¿y para qué me metes esto tan tremendo y tantos años? Y que nadie podría entender por qué te metes. Porque a Moisés lo tuvo por 40 años en el desierto, ¿verdad? Y cada uno de ellos, cuando estudiamos la Biblia de los profetas, cuando vamos a lo que le pasó a Job, aunque Job dijo, todo lo que temía me sobrevino, también de igual manera le pasó David, toda la guerra que tuvo que vivir, y cada uno tiene episodios en la vida. Hay un subir y bajar, ¿verdad? Un tiempo estamos en el valle, otro tiempo estamos en la montaña, pero dice que de todas, Jesús lo dijo claramente, que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo solo te puedo decir, si alguna de ustedes está pasando un momento difícil en la vida, si en este momento usted está diciendo, yo tengo escasez, yo tengo limitaciones, no temas. Yo era temerosa en esa parte, Dios me hizo fuerte. Me hizo creer en Él en medio de toda oscuridad, porque Él es papá. Conocí al Dios Padre, al Dios Todopoderoso. No importa lo que el mundo pueda pensar de ti, no importa lo que el mundo pueda hablar de ti, solo quiero decirte que el que nunca va a hablar mal de ti se llama Espíritu Santo, que es Dios con nosotros aquí en la tierra. Y tu papá, el Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra, es tu Padre Padre celestial, que Él va a proveer y Él sabe cómo proveer. Solo créele, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Ana, muchas gracias por Sí. haber compartido con nosotras este tiempo. Para mí es una bendición, de veras que sí, gracias Osmani. La segunda parte, porque Sí. hay mucho más todavía que Sí. seguir desmenuzando y aprendiendo, pero gracias una vez más por estar aquí con nosotras y compartir con las mujeres que nos ven. Me apasiona el ministerio de mujeres. Para mí lo más grande son las mujeres, de veras que sí. Yo no sé cómo se le ocurrió al pastor que fuera pastora, pero yo, lo que es la mujer, porque eso es mi especialidad, vamos a ponerle. Pero hay que darle, porque hay que obedecerle a Dios en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él deposita, tal vez uno dice, yo no tengo la capacidad para ello. Pero el que llama, el que te invita, paga. Uno, y el que te llama, te capacita. El Espíritu Santo te capacita. Yo estuve con esas mujeres, pero encontré gente que me ponía el Señor y solo, mira, la voy a invitar para que en un retiro estemos. Y cuántas mujeres se llenaron de tanto poder y de tanta unción del Espíritu Santo en aquellos años. Aquellas cosas, cómo se llenaba la gente y cómo la gente estaba hambrienta y sedienta de Dios. Ahora son algunas... Son pastoras, son líderes, están al frente de la organización. Y que antes, que después, que se llega uno a otro. Mire, esto no es asunto, lo dice la misma palabra, ¿verdad? No es que es asunto de que esto lo hizo Pedro, esto lo hizo Pablo. Lo importante es que llegamos a ser el cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función determinada. Gracias, pastora, profeta, por estar con nosotros. Gracias por infundirnos a nosotros también ese sentir. Yo soy una de las que, como usted decía, necesito desear esos dones. Entonces, ese don de darse a la mujer, de mostrarle, de ayudarlas a ser restauradas como Él nos restauró a nosotros, de ahora usted estar viendo líderes, pastoras, de un acto de obediencia que inició con 17 mujeres, que ahora son miles, millones, creo. Ay, sí, alrededor del mundo, ¿cómo están, Dios mío? Es una belleza. Estábamos hablando anteriormente, en Nicaragua hay mucho más. Mucho más. Es grande aquí en Nicaragua. Prácticamente hermanas en Cristo, porque ella comenzó como unas 2, 3 semanas, pues. Ella fue en julio, nunca se me olvida que traje una profeta a Honduras y ella comenzó en casa. O sea, es una, ¿sabes qué? Esto estaba dentro del plan de Dios. Dentro del plan de Dios, en el corazón de Dios. Nadie lo podía entender en aquel tiempo. Entonces, si en algún momento eso que usted nos está influyendo, a veces hemos estado ahí quietas, a veces estamos ahí con temor, yo seré, no seré. Realmente es el Espíritu Santo, vos solamente obedece y continúa y como dice su palabra, ir a ser discípulos a las naciones. Que Dios la bendiga, amén. Que Dios la guarde, que bendiga, siga bendiciendo a su familia, a su generación, que la llene de larga vida, de salud. La honramos, gracias por estar aquí y muchas bendiciones. Nos vemos.